Importante desde Tacna, son las 3:27. A esta hora vamos a conversar con el señor Fernando Vélez Moro, exsecretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y también constitucionalista, sobre esta información que fue propalada el fin de semana respecto a los gastos por financiamiento público directo. Son beneficiarios las agrupaciones políticas que logran escaños en el Congreso de la República. Una forma en realidad de evitar estos aportes de procedencia de repente privada y que puedan alejar de alguna manera a los partidos políticos, a las agrupaciones y a los políticos en general de ciertas prebendas o ciertos intereses que puedan de alguna manera manejarse precisamente desde las esferas de poder, en este caso el Congreso de la República. ¿Qué tal, señor Vélez Moro? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Jorge. Bueno, ¿está funcionando esta figura de financiamiento público de los partidos finalmente? Porque estamos viendo el caso de algunas agrupaciones de las que vamos a hablar dentro de algunos minutos más, que aparentemente no están desarrollando una buena labor, sobre todo en el tema de la administración y la entrega de este dinero, que finalmente es dinero público, para los fines y las actividades que deberían hacer dentro de sus agrupaciones políticas. Habría que diferenciar, en primer lugar, los tipos de financiamiento que prevé la ley. La ley prevé un financiamiento público directo, que es lo que acabas de señalar tú, que es un monto que se le da a cada partido político que ha obtenido representación en el Congreso. Un monto que se reparte entre los 5 años del periodo parlamentario. Y esto a su vez tiene que ser utilizado para ciertas finalidades. Y hago esta referencia porque el financiamiento público directo, que es la entrega de dinero, no puede ser utilizado para campañas electorales. Para campañas electorales existe el financiamiento público indirecto, que es a través de la franja electoral, que es estos espacios que el Estado, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, compra a las emisoras radiales y televisivas para poder difundir en un segmento o una franja de su programación las propuestas de los candidatos o de las organizaciones políticas. A lo que hemos asistido ha sido precisamente a un cuestionamiento a la forma como se viene utilizando el dinero previsto o aportado por el Estado a las organizaciones políticas a través del financiamiento público directo, que no es otra cosa que una transferencia de dinero en efectivo. La ley prevé que este financiamiento público directo no puede ser utilizado para campañas electorales, sino que puede ser utilizado en un 50% para los gastos de administración corriente de los partidos políticos, como por ejemplo la compra o el alquiler de inmuebles donde funcionan los locales partidarios, la compra de mobiliario, de computadora, etcétera. Pago de servicios, cosas de esa naturaleza. Exactamente, pero también para el otro porcentaje, la otra mitad, para capacitaciones. Y este parece ser el rubro donde se ha generado la denuncia. Al parecer, lo que hemos escuchado a los ciudadanos en los programas dominicales ha sido que una parte de este dinero, una parte importante, estamos hablando de cerca de $500,000, ha sido destinado para la capacitación, que así ha sido informado a la OMPE, como que ese $500,000 este partido político lo ha destinado para la capacitación, pero ha contratado a una empresa que ha sido creada recientemente, que no tiene un domicilio conocido o verificable, porque cuando han ido a verificarlo no existen los periodistas, no existe este domicilio o funciona otra cosa en ese lugar. Y aquí es cuando debe entrar las facultades de control y de fiscalización de la OMPE, que tiene toda una gerencia, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, que se encarga precisamente de esto, de verificar, de controlar y en su momento, de ser posible, de haber incongruencias, derivarlo al Ministerio Público o derivarlo inclusive a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Claro, en el caso que usted ha mencionado, son exactamente 465,000 soles que se pagó por parte de esta agrupación Avanza País, una empresa ubicada en un local de fotocopias, que es básicamente lo que hemos visto en los reportajes de este programa dominical en punto final. Digamos que la identificación de este movimiento se hace a partir de este registro que cada agrupación política está obligada a rendir, o las cuentas que está obligada a rendir cada partido político ante la OMPE. O sea, una vez que ya se hizo todo este procedimiento, ¿cierto? Exactamente. Hay una obligación de remitir información financiera anual. Los partidos políticos que reciben este financiamiento directo tienen que anualmente hacer
en dos entregas, remitir cuáles son los gastos, en qué han utilizado ese dinero que han obtenido como financiamiento público. Distinto, para que la población entienda, distinto es el caso de los informes de gastos, de aportes y gastos de campaña. Eso es otra cosa que se produce durante el proceso electoral y cuando termina el proceso electoral. No estamos hablando aquí de gastos de campaña de las elecciones regionales y municipales 2022 que acaban de transcurrir. Estamos hablando de una transferencia que anualmente hace la Oficina de Procesos Electorales a todos los partidos políticos que han obtenido una representación parlamentaria. Claro. Y sobre la base de ese aporte que ellos reciben, tienen la obligación de rendir cuentas acerca de los gastos en el informe financiero anual que tiene cada organización política que rendir ante la OMP. Ajá. Con el resultado de las últimas elecciones generales en nuestro país, ¿cuál es el monto que se asignó para precisamente este propósito, para estas 10 agrupaciones políticas que son las que finalmente lograron un espacio, un bloque dentro del Congreso actual? Sí, en este momento no tengo la cifra exacta, está en una resolución publicada en la OMP que se dio apenas terminó el proceso electoral del 2021. Pero efectivamente estamos hablando de varios millones de soles porque estamos hablando por el 0.1% por cada OIT, por cada voto conseguido en las elecciones generales por cada una de estas organizaciones políticas. Yo tengo precisamente este dato y se lo voy a leer y también, por supuesto, para nuestros amigos televidentes, ¿no? El monto total ha sido de 7.798.000 soles aproximadamente, ¿no? Y de hecho, esto está amparado en una resolución jefatural de la OMPE, que usted ha mencionado, precisamente se registra en este tipo de documentos, ¿no? Las organizaciones políticas que se vieron beneficiadas por este subsidio, por decirlo de alguna manera, son Perú Libre, con 1.075.639 soles, Fuerza Popular con 957.530 soles, Renovación Popular con 843.268 soles, Acción Popular 825.571 soles. Estamos hablando también de Alianza para el Progreso, 741.414 soles, Avanza País, Partido de Integración Social, 741.130 soles, Juntos por el Perú, 687.321 soles, Partido Somos Perú, 661.153 soles, Podemos Perú, 644.211 soles y el Partido Morado, 620.759 soles. No estamos hablando de cantidades mínimas, estamos hablando de una bolsa importante de dinero que, como usted bien señala, tiene que ser finalmente explicado y registrado en qué se gastan. ¿Hay forma de perfeccionar esta situación, esta modalidad de entrega de dinero, de beneficios a las agrupaciones políticas? ¿Hay algún tipo de iniciativa en ese sentido? ¿Conoce usted? Mire, de hecho que tal como venimos viendo, porque no es la primera vez que sale un cuestionamiento de este orden, podríamos pensar de repente en cambiar un modelo, ya no de un otorgamiento directo, sino también de un otorgamiento que podríamos denominarlo como concursable. Si tú y la población tiene en cuenta que se trata como efectivamente de un subsidio o de una subvención, habría que pensar en la posibilidad de que estos gastos que se van a subsidiar sean concursables. Si tenemos en cuenta otras entidades del sector público que subvencionan a privados, como por ejemplo a través de concursos para la realización de eventos internacionales, concursos para la publicación o la filmación de documentales o de películas, por ejemplo, a través del Ministerio de Cultura, ¿por qué no pensar en una posibilidad, sobre todo en estos casos de capacitaciones o de otros servicios, pensar que en lugar de darle el dinero a la organización política, que la organización política concurse a estos, o sea, que postule y que presente proyectos, por ejemplo, de capacitación o proyectos de actividades para que puedan ser subvencionados por el Estado? Estamos hablando de las agrupaciones que obtengan espacios dentro del Congreso, ¿cierto? Exactamente. Okay. Ese es un modelo. En el modelo que se mantenga el financiamiento público directo. Porque en otros países lo que se prefiere más bien es financiar un porcentaje de las campañas para que las organizaciones políticas no tengan que recurrir al financiamiento privado para subvencionar el íntegro de las campañas. Aquí en el modelo peruano tenemos un financiamiento indirecto para el caso de las campañas, es decir, solamente a través de la franja electoral. Y todo lo demás, todos los gastos de campaña tienen que ser realizados únicamente con financiamiento privado. Hay otros países que prefieren solamente financiar las campañas y no financiar
estos servicios o estas actividades que son fuera de campaña, como es el caso de Claro. la denuncia que se ha realizado, ¿no? De hecho, el caso Lavajato nos ha revelado esta perniciosa situación que se viven con los denominados aportes de campaña, ¿no? Que muchas veces no tenían control, no tienen control, y que están dentro de esa pequeña o delgada línea entre lo que podría ser lavado de activos, que es más o menos la tesis que sostiene la Fiscalía frente a varios personajes de la política y agrupaciones políticas involucradas en sendas investigaciones actualmente, y lo que sería un aporte de campaña que justamente no tiene ningún tipo de cuestión o aspecto penal o doloso, si es que se quiere. Pero bueno, eso es otro tema. Cuando, por ejemplo, una agrupación política recibe dineros o financiamiento directo público y se habla de una capacitación, este dinero puede ser entregado, esta capacitación puede ser ejecutada por algún miembro o algún integrante de la propia agrupación política. Por ejemplo, el caso que se presentó en el reportaje dominical, ¿no? El caso de Renovación Popular, que sustentó un pago de 20.000 soles al señor Renzo Reyardo por entrenamiento motivacional. Renzo Reyardo actualmente es teniente alcalde de Lima, y el alcalde de Lima es el señor Rafael López Aliaga, que es el líder de la agrupación Renovación Popular. Claro, lo que señala la ley es que efectivamente esto se hace a través de terceros, es decir, contratar de servicios de terceros. Uh-huh. El hecho de que el regidor Renzo Gallardo, teniente de alcalde, primer regidor, haya prestado o haya, digamos, emitido una orden, una factura por el cobro de estos, evidentemente podría escapar de esta consideración, pero como bien lo ha señalado el reportaje, es que efectivamente no se habría realizado este servicio y que él habría devuelto el dinero. Eso también es una cuestión que debería investigar bien la OMPE, porque todos estos pagos son bancarizados. Estamos hablando de un monto alrededor de 20.000 soles, si mal no recuerdo en el reportaje, y esto significa que ha sido transferido desde la cuenta que mantiene la organización política y a la que además tiene acceso la propia OMPE por ley, tiene acceso a los movimientos bancarios de esa cuenta de la organización política donde recibe estos aportes, puede verificar si efectivamente ese dinero ha sido realmente devuelto por la no prestación del servicio. Habría que pensar en formas de control mucho más estrictas, claro, ¿no? Como ocurre en las entidades públicas. Si bien es cierto, los partidos políticos no son entidades públicas en sentido riguroso del término, ya que es iniciativa privada, se conforma por la voluntad de los afiliados, etcétera, sí en este caso reciben aportaciones de dinero público, y por esa razón habría que complementar o establecer algunas limitaciones de manera análoga a lo que tienen que hacer las entidades públicas mediante la ley de contrataciones del Estado. Por ejemplo, estamos hablando de que aquellos montos superiores, como ocurre en la ley de contrataciones del Estado, aquellos montos superiores a las 8 UITs, que estamos hablando de cerca de 40.000 soles, y en el caso que ha salido a la luz estamos hablando de cerca de $500.000 de soles, los montos superiores a 40.000 soles tienen que ser sujetos a un concurso o un tipo de licitación pública, que haya una pluralidad de actores. Aquí lo que está pasando es que simplemente la directiva de la organización política elige a dedo a un proveedor sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de exigencia. No se sabe si esa empresa efectivamente tiene experiencia, aunque lo dudo porque ha sido registrada o creada 15 días antes, tiene experiencia en la materia o en la capacitación que va a brindar, o si cuenta con profesionales que vayan a brindar esa capacitación, o si cuenta con el alcance para hacerlo, porque estamos hablando de una capacitación a nivel nacional y no se sabe exactamente quiénes conforman esa persona jurídica que está siendo contratada a dedo por la organización política. Usted ha dicho algo muy importante en este último párrafo, señor Vélez Moro, ¿no? Porque, claro, nosotros nos imaginamos una agrupación política y probablemente lo que vivimos aquí en Lima estamos pensando o relacionando simplemente con un local de un partido determinado en la capital, pero estamos hablando de agrupaciones políticas de representación nacional. Por eso tienen escaños en el Congreso de la República, bueno, de acuerdo a la votación, y en fin. Entonces, acá hay una situación, como usted bien señala, que es de alcance nacional finalmente, ¿no? Y mucho mayor, o con mayor razón la gravedad, o en todo caso, lo meticuloso que deberían ser los partidos políticos en primera instancia para poder sustentar bien sus gastos, y por otro lado también el control que se debería ejercer sobre estos.
tengamos en cuenta que los partidos políticos para inscribirse y para mantener la inscripción deben tener los requisitos mínimos de la ley que establece 65 comités partidarios a nivel nacional. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de provincias, una gran cantidad de regiones en los cuales tendría que justificarse que una capacitación de este monto, de esta dimensión, de $500,000 de soles, tenga que realizarse a nivel nacional. Y por eso tendría que explicar por qué, si inicialmente esto se había previsto realizarse en enero, ahora, como comunica el personero o el secretario general de Desarrollo Política, se va a realizar en marzo. Habría que verificar los términos contractuales que se han suscrito con esa persona jurídica que, como se ha visto en el reportaje, ha sido creada recientemente, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, en el caso de esta charla motivacional, si es que solamente con la devolución del dinero ya las cosas se solucionan así de simple, ¿no? Porque de hecho hay todo un procedimiento que se debió seguir, suponemos nosotros, dentro de las agrupaciones políticas para poder determinar qué persona es la idónea, cuánto se le va a pagar, en qué momento se le va a pagar, cuál va a ser el tipo de servicio que desarrolle, cuántos días, a cuántas personas, en qué horarios, en fin, en qué locales, una serie de situaciones que se deben tomar en cuenta, suponemos nosotros, para hacer este tipo de eventos. Por eso yo le mencionaba que lo bueno, o sería ideal, en mi opinión, que nos acerquemos más a los controles y restricciones que tiene la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Donde se tiene que solicitar una pluralidad de postores, pero también, sobre todo, poner una suerte de requisitos mínimos, ¿no? Una suerte de experiencia en la materia, ¿no? No sabemos si la persona que iba a brindar esta capacitación tenía experiencia reconocida en la materia y durante qué tiempo, cuántos años de experiencia, para que pueda justificarse que se utilice dinero para esa finalidad, y dinero, evidentemente, que viene no de la actividad privada del partido político, ni de aportantes privados, sino del sector público. Ahora, todas estas modificaciones, si es que pudieran hacerse, si hubiera una voluntad de hacerlo, ¿de dónde deben partir? De la ley, en el Congreso de la República. En el Congreso de la República. Ok, muy bien. Muchas gracias, Fernando Vélez Moro, por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hemos conversado con el secretario general de la OMPI, constitucionalista Fernando